la verdad, la justicia frente a sus acusaciones injustas, ¿no? Su sustento principal fue que enseñar a pensar y cuestionar no era corromper, sino ayudar a las personas, más que todo a alcanzar la sabiduría y la virtud. Ya, vamos a tomar como válida. Marcelino Emanuel tiene la palabra. La apología de Sócrates estamos viendo. Emanuel Marcelino, adelante, por favor. Yo entiendo lo que es la apología de Sócrates como un discurso que ha dado Sócrates para defenderse contra sus acusaciones, porque se le estaba acusando de tres grandes delitos que son no reconocer a Dios de la ciudad, introducir nuevas divinidades y corromper a la juventud. Y esto se ha dado en el 399 a.C., porque lo han acusado Meleto, Anito y Licón. Pero ese se ha defendido porque él estaba a favor de la sabiduría y demás, porque él tenía la base de que la sabiduría no es corromper, sino es dar mayor propósito. Ya, vamos a tener por válida su respuesta. A ver, Quispe Chino, adelante, tiene el uso de la palabra, quien está identificado como Quispe Chino. Licenciado, buenos días. La apología de Sócrates, en resumen, nos explica que Aristóteles es culpado bueno, Sócrates se defiende en un juicio en lo que es Atenas, y a este se le culpa, bueno, hay tres personas que le culpan: Meleto, Anito y Licón. Y Esos son el los jueces. pensamiento, Esos son los sí, jueces, cuidado. La sí, acusación es distinta, ¿no? A ver, prosiga. muy bien. Se le culpa, ¿por qué? Porque Sócrates defendía el punto de la filosofía, bueno, la sabiduría, y no tanto, bueno, no decía a las respectivas tradiciones de ese entonces, que era la creencia en Dios, todo eso. En cambio, Sócrates decía la manera para estar, la manera para estar bien, así en humanidad, ser sabio, ser una persona culta, por así decir, era la filosofía, la sabiduría, que no muchas personas podían lograr, sino en especial la lograban los filósofos, los que estudiaban a la humanidad como tal en cada época. Ya, está bien. Yadiel Alexander, quien está identificado como Yadiel Alexander, tiene la palabra. Estamos Ya, analizando la apología de Sócrates escrita por Platón. Adelante, Yadiel. ya, muy buenos días, Lick. Por la apología de Sócrates era un juicio realizado contra Sócrates ¿cómo se llama? En Atenas, frente a las acusaciones de Meleto, que eran las más graves, ¿no? La de no creer en Dios, la de corromper a los jóvenes y la de diversos ámbitos así. Yo entiendo aquí por Sócrates que defendió la democracia, ya que aceptó el juicio que se le estaba haciendo. Defendió a sí mismo los valores de la filosofía, porque él creía que todos deberían ser guiados por la verdad y no por las emociones. En este juicio también se relata que lo que le acusaban era muy absurdo, era muy contradictorio, y este también lo dice así. A este también se le ofreció salvar, pero como sabemos, Sócrates era un poco terco, al cual aceptó al final beber la cicuta. Sí, aceptó. Ya, está bien, Yadiel. Quien está identificado como Osi. Osi tiene el uso de la palabra. Estamos refiriéndonos y vamos a comprobar de varios, si su presencia y su participación. La apología de Sócrates escrita por Platón. Adelante, quien está identificado como Osi. Sí, buenos días. Esta lectura, algo corta, se va a basar principalmente en el juicio que hay contra Sócrates y todas las acusaciones de que empieza a corromper a tales jóvenes, de que
se rehúsa a creer en los dioses, incluso hasta crear divinidades, según sé. Pero en tal terquedad que presentaba Sócrates, afirmaba que era necesario filosofar, era necesario entender las cosas al razonamiento propio, y de que también con ciertas interrogaciones, sobre todo a Meleto, es cuando invita al mismo público, no sé si se le dice así, al mismo público a razonar por su cuenta. Y empieza a rehusarse y empieza a explicar, empiezan a tocar temas bastante profundos como la riqueza, el poder y demás. Y por esa misma terquedad es que Sócrates al final, como bien dicen, podría haberse librado del juicio, podría haberse librado de la condena si quisiera. Tenía bastante habilidad de palabra, pero no lo hace, porque defiende hasta el final el, el no dejar de filosofar. Se niega porque sería abandonar la búsqueda de la verdad. Y entonces, principalmente esto nos enseña a buscar la verdad, a pensar críticamente y sobre todo actuar con ética y justicia, lo que nosotros creemos justo y real. Y yep. Ya, está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Quien está identificado como Santander Ojeda tiene el uso de la palabra. Santander Ojeda, estamos analizando la apología de Sócrates escrita por Platón. Es el juicio que se ha tramitado contra Sócrates por gravísimas acusaciones y luego ha derivado en un hecho de su muerte, inclusive. Adelante, Santander Ojeda. Bueno, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Bueno, tal como lo explicaban anteriormente los compañeros, este escrito por Platón es una referencia que se da al juicio que se hace a Sócrates, ¿no? Por corromper a los jóvenes y por no creer en los dioses de las polis. Demostrando ser maestro en retórica, reta, bueno, no reta, sino que sabe jugar con el jurado que se le dio en este juicio. A diferencia de otros acusados por los mismos jueces que suplicaban por su vida, a diferencia de estos, Sócrates se muestra tranquilo. Tranquilo, ¿por qué? Porque sabe, creo yo, en opinión personal, que lo que va a pasar después de su muerte, que yo creo que es hasta vista desde más altas por el mismo Sócrates, es que lo que va a pasar después de este juicio va a dejar una huella importante en lo que va a ser el camino a la filosofía. Porque, como lo decían los anteriores compañeros, Sócrates defiende la postura de buscar la verdad a través de la filosofía. Viendo el contexto en el que vivía el filósofo, no tenían investigación, no tenían tecnología, no tenían muchos factores, por lo cual se consideraba a estos filósofos personas locas. Existen muchos, bueno, no son escritos, pero sí son historias que muestran que hay veces para poder ganar debates en la plaza, como se denominaba, algunos presentaban unos fundamentos tan ridículos que no parecían inteligentes. Entonces, la gente en sí, la población consideraba que estas personas eran peligrosas para los jóvenes. ¿En qué sentido? En que los desviaban del camino definido por la misma sociedad griega en la época. Entonces, puede ser esto como decía antes, puede esta situación marcar una huella para más adelante tener la idea de que filosofía era más que una ideología o cualquier otra situación, era más una búsqueda de la verdad de uno mismo para poder encontrar respuesta a muchas preguntas que existían en la época, doctor, o licenciado, perdón. Muchas gracias, muchas gracias. Bianca Jessica tiene el uso de la palabra. Estamos refiriendo a la apología de Sócrates de Platón.
Adelante, Bianca y Jessica. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Bueno, en mi punto de vista de la apología de Sócrates, vemos que habla más que todo sobre la virtud y más que todo este juicio es porque los sofistas no aceptan que una persona no, no pague por sus servicios, porque si vemos los sofistas pagan para educar a los hijos, mientras que él, a las personas que él considera que los siguen, él les enseña. Y él aquí en el libro habla más que todo que él dice, si yo quisiera ser un hombre que no busca justicia, no busca una ética, hubiera sido un hombre retirado, un hombre que no cultivaría algo, sino una persona, por así decirlo, común. Entonces, él trata de decir que si quieres buscar la verdad, si quieres buscar una justicia, tienes que sacrificar tal vez tienes que ponerte a pensar que no vas a tener una vida larga. Bueno, ese es mi punto más resaltante de la apología de Sócrates. Bien, gracias. Priscila tiene el uso de la palabra. Quien está identificada como Priscila tiene el uso de la palabra. La apología de Sócrates escrita por Platón. Adelante, Priscila. Buen día y disculpe. Muy bien, según lo que tengo entendido y también mis notas, en brevedad podría decir de que Platón hace resaltar aquella conciencia de Sócrates, de su maestro, puesto que él, a pesar del peligro o la inminente muerte a la que estaba enjuiciado, él decidió pelear contra el chantaje, contra todos los modos en que lo criticaban y difamaban su nombre, ligándose a una realidad, siendo justo con sus pensamientos hasta el final. Aparte, después de ser considerado una persona vulgar incluso para los jóvenes, él se defendía con una frase interesante, pues meditaba y comentaba que él no era aquella persona que llevaba a la inconsciencia, sino era aquel que despertaba la conciencia de aquellos muchachos y de la población en general, puesto que le mostraba la realidad y de aquel momento, de aquellas leyes crudas que el Estado consideraba como dictadas por un Dios divino. Muy bien, Priscila, muchas gracias. Quien se encuentra identificada como Fabián José tiene el uso de la palabra. Adelante, Fabián José. Luego le voy a dar a Enrique. Primero, Fabián José. Adelante. Buen día, Lisa. Bueno, lo que yo entendí de la apología de Sócrates es que él fue acusado porque enseñaba a los jóvenes a cuestionar a sus autoridades y las tradiciones de la antigua Grecia. Bueno, en el juicio Sócrates se defiende diciendo que nunca quiso hacer daño, sino ayudar a que la gente cuestione y también piense por sí misma. También habló sobre la importancia de ser honesto y también del conocimiento, diciendo que es peor cometer una injusticia que sufrir alguna. Y bueno, sabía que podía ser condenado debido a estos cuestionamientos, pero aún así no cambió su idea, tampoco pidió perdón. Y bueno, al final sí fue sentenciado a morir, pero aceptó la condena con tranquilidad porque murió sabiendo que vivió de acuerdo con sus principios. No es lo que entendí. Ya, está bien. A ver, hay varias personas que me están pidiendo la mano, voy a ver el orden. Enrique Guzmán Burgoa tiene la palabra. Gracias, doctor. Bueno, recordemos la palabra apología no significa pedir perdón, sino defensa o justificación. Sócrates, en su juicio, comienza diciendo que sus acusadores hablan de manera muy persuasiva, pero que no han dicho la verdad. Él aclara que no usará palabras elegantes ni recursos retóricos, sino que hablará con sinceridad desde el inicio. Marca una diferencia entre la retórica para convencer,
la filosofía para buscar la verdad. Sócrates explica que su reputación nació cuando el oráculo de Delfos declaró que nadie era más sabio que él. Entonces Sócrates empezó a interrogar a políticos, poetas, artesanos, y descubrió que creían saber, pero no sabían. Sócrates interroga a Meleto delante del jurado. Le hace preguntas hasta mostrar que su acusación es contradictoria. Meleto dice que Sócrates corrompe a los jóvenes. Sócrates le pregunta, ¿quién los mejora entonces? Meleto responde, todos los ciudadanos menos Sócrates, y Sócrates muestra lo absurdo de esa respuesta. Después le demuestra otra contradicción, lo acusa de no creer en dioses, pero también de creer en seres divinos nuevos. Sócrates le hace ver que ambas cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. El veredicto, a pesar de su brillante defensa, el jurado lo declara culpable. Finalmente, el tribunal lo condena a morir bebiendo cicuta. Sócrates no se derrumba, dice que la muerte puede ser un sueño sin dolor, el paso a otro lugar donde hablará con héroes y sabios. Nunca enseñó por dinero como los sofistas. Su misión era hacer pensar a las personas. Cuestionaba a los que creían saber, pero en realidad no sabían. Prefería obedecer a la verdad antes de agradar a las personas. La obra suele dividirse en tres partes: su defensa, el veredicto y la sentencia final. En la defensa, Sócrates explica que las acusaciones son injustas. En el veredicto es declarado culpable por la mayoría y lo declaran culpable y lo obligan a tomar, ¿no? Cicuta. En la sentencia final, bueno, y ahí está, lo condenan a morir tomando cicuta y él acepta la muerte con serenidad porque cree que es peor cometer injusticia que morir. Eso es todo. Gracias, doctor. Y soy licenciado, pero gracias, estaba buena su participación. Condorena Ibáñez Camila, tiene la palabra. Buenos días, licenciado. Para empezar para entender la apología de Sócrates, tenemos que entender que esta es una defensa que Sócrates ha dado frente a las acusaciones que se le han puesto. Bueno, a los 70 años, Sócrates por primera vez está compareciendo ante un tribunal, pero él pide que debería ser tratado con la misma indulgencia que se le daría a un extranjero que habla en su propia lengua. Bueno, sus acusadores, Mélito y Anito, lo presentan como un hombre que indaga misterios celestiales y que tiene la maña de hacer que la más mala intención parezca buena. Pero bueno, para entender el origen, se relata que uno de los amigos de Sócrates, Querefón, fue a preguntar al oráculo de Delfos si había alguien más sabio que Sócrates, y este responde que no. Es por eso que surge la duda en Sócrates y empieza a investigar y a indagar por la ciudad de Atenas y si verdaderamente él era el más sabio. Y bueno, pues va investigando a los poetas, a los políticos, y que estos mismos creían saber mucho, pero en realidad no sabían nada. Pero al intentar hacérselo saber a estas personas, solo consigue su enemistad. Y bueno, si bien estas personas poseían un saber técnico, estos creían que ese conocimiento los hacía más sabios sobre todas las demás cosas. Y, y bueno, pero ahí Sócrates se da cuenta que su sabiduría no residía en su propio conocimiento para hacerse el más sabio, sino que en reconocer su propia ignorancia. Recordemos que él decía, yo solo sé que nada sé. Y bueno, frente a las acusaciones que le ponen, él señala que son bastante tontas y responde con ironía y usando la lógica, lo cual eso lo hace pone a sus acusadores como en desventaja. Bueno, eh, refutando sus acusaciones, lo señalan de que él está corrompiendo a la juventud, pero él argumenta que si él corrompiera a los jóvenes voluntariamente, se estaría haciendo daño a sí mismo, ya que nadie desearía vivir entre hombres malos. Y si lo hiciera involuntariamente, la ley exige instrucción y no una sanción. Y bueno, también refuta sobre la acusación de que
cree en demonios o bueno, en nuevos dioses, pero él refuta a Mélito que eso es imposible porque sería contradictorio creer en demonios si tampoco crees en los dioses mismos. Ante sus buenos argumentos, aún así lo condenan, pero se le da el derecho de dar otra opción a la muerte. Podría haber sido desterrado también, pero él, en vez de rogar o pedir clemencia, acepta su castigo y incluso pide ir a comer a un lugar y eso lo toman como arrogante y hacen que su pena sea beber de la cicuta. Pero él, en sus últimas palabras, mantiene su posición firme y defiende todo lo que en su vida ha hecho, seguir la verdad, defender la virtud sobre la riqueza incluso, porque en sus últimas palabras nos señala que si, si mis hijos priorizan la riqueza sobre la virtud, atorméntelos igual que yo hice con esta ciudad o algo así. Muchas gracias, doctor. Licenciado. Bien, Jonathan Quispe, Olpa. Adelante. Lice, buen día. Claro que sí. La apología de Sócrates es un relato donde Sócrates se defendió ante un juicio que fue acusado de corromper a los jóvenes y de no creer en dioses de Atenas. En el discurso de Sócrates explica en su forma de sabio que viene el oráculo, ¿no ve?, de los elfos. Entonces Sócrates, ante este juicio, Sócrates interpreta esto como una misión, pero durante su defensa, Sócrates afirma que nunca buscó corromper a alguien, es decir, a los jóvenes, sino que los jóvenes pensaran por sí mismos y buscaran la virtud, también buscaran la fiel a la verdad y la justicia que sea para todos. Sócrates responde crónicamente, eso es lo que les enfada a los jueces, porque debería morir, él dice que debería recibir un premio por su labor y no una condena. Finalmente el tribunal busca una sentencia, pero como era tan arrogante, lo sentencian a morir bebiendo la cicuta. En las últimas palabras de Sócrates se despide con una calma y él asegura que la muerte no es un mal, sino es un paso hacia otra forma de existencia. Y doctor, eso sería lo que quiero decir, porque era un cívico constantemente que daba un ejemplo y una integridad de valentía en la obra. Gracias, licenciado. Bien, gracias. Sánchez Sarina, adelante, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Sí, respecto a la apología de Sócrates, yo puedo decir que a Sócrates lo acusaron de corromper a los jóvenes y de creer en otros dioses. No solamente de esto, sino que Sócrates fue al oráculo de Delfos y preguntó a la Tibia, si no me equivoco, y esto le dijo que era el más sabio de todos. Entonces Sócrates se cuestionó eso y fue a preguntar a los artistas, los políticos, los poetas, si es que esto era verdad. Y esto también los molestó. Entonces, en el juicio, Sócrates se dio cuenta de que cada uno de los poetas, los artistas y los políticos representaban a los jueces. Sócrates se puso a reflexionar sobre la virtud, sobre la riqueza, sobre la justicia incluso, y al final dijo que el juez no está sentado en su silla para complacer violando la ley, sino para ejercer la justicia obedeciéndola. Terminada su defensa, habían, si no me equivoco, 281 275 a favor de Sócrates y 281 en contra. Esto le condenó a beber la cicuta. Y Sócrates tampoco pensó que ese era un fin malvado, sino pensó que ese era un fin digno, porque Sócrates no pensaba la muerte como si fuera algo terrible. Pensaba que la muerte era el comienzo de algo más divino. Eso, doctor, licenciado, muchas gracias. Difícil decir, licenciado, ¿no? Lo que somos los abogados nomás. Tan acostumbrados están a que se diga doctor cuando no somos. Darlene Calle Cadena, adelante, por favor. Buen día, licenciado y compañeros. Bueno, ante las acusaciones directas a Sócrates, especialmente a Meleto le considera que sus acusaciones son muy contradictorias y sin fundamento.
También sostiene que su misión de él era ayudar a las personas y reconocer la ignorancia y también buscar la verdad. A pesar de su defensa, el tribunal lo declara culpable. Bueno, ante esto Sócrates habla sobre la muerte con mucha serenidad y bueno, él dice que no debe temerse porque puede ser un sueño profundo y sin sufrimiento o un paso a otro lugar donde podría seguir dialogando con grandes personajes del pasado. Y bueno, no solo relata la defensa, representa la lucha de la verdad, la libertad de pensamiento más que todo. Sócrates demuestra que el verdadero conocimiento nace de reconocer la propia ignorancia y de que cuestionar constantemente la creencia de las creencias aceptadas por la sociedad en sí. La búsqueda de la verdad tiene más valor que una vida basada en el miedo o la apariencia. Y bueno, una enseñanza que nos está dando sería que muchas veces la sociedad rechaza a quienes piensan diferente, pero aún así es importante defender la verdad, la justicia y la libertad de pensamiento. También a nosotros, ¿no? A los que hemos leído, nos invita a examinar nuestra propia vida, nuestras decisiones y la forma en cómo nosotros estamos actuando y si es de manera transparente o estamos aparentando algo. Eso sería todo. Gracias, Luis. Gracias, Darlene. Yara Colmena, adelante, por favor. Baja la mano, Darlene. Buenos días. Adelante, Yara. Buenos días, licenciado. Bueno, no, como lo dijeron mis compañeros, la apología de Sócrates en sí se trata de la defensa de Sócrates de lo que se estaba acusando, ¿no? Esto empieza porque, pues, se le va a preguntar a lo que sería el oráculo de los Delfos si había alguien más sabio que Sócrates, y el oráculo, pues, responde que no había alguien más sabio que Sócrates. Cuando Sócrates se entera de que, pues, de esto, pues empieza a cuestionar y empieza a investigar de por qué había dado el oráculo esta respuesta. Entonces, empieza a reflexionar, ¿no? Y al final llega a la conclusión de que sí, no había alguien más sabio que él. ¿Pero por qué? Porque no todas las personas sabían lo que realmente creían saber, y él estaba consciente de lo que sería su propia ignorancia, y eso es lo que le hacía, por así decirlo, más sabio. Ahora, en cuanto a lo que se le estaba condenando, por así decirlo, por corromper a los jóvenes y por no creer en los dioses en sí, era porque él siempre era fiel a lo que sería su filosofía, que era la verdad y la virtud. Entonces, él siempre defendía que las cosas se deberían cuestionar y no solo se deberían creer por creer. Entonces, cuando a él se le dicta su sentencia de muerte, que sería beber la cicuta, y porque hubo un voto antes, ¿no? De que para ver si los que estaban de acuerdo en que se muera o no, las personas que votaron porque se muera, Sócrates les dice que no vale la pena silenciarlo porque la filosofía no se va a callar, que van a seguir viniendo más críticos. Y a los que votaron porque no se muera, les dice que pues no vale la pena vivir sin cuestionarse. Entonces, Sócrates era muy fiel a lo que pensaba y a su filosofía. Eso, doctor. Digo, licenciado. Difícil, ¿no? Mayori Espinosa. Adelante, por favor, Mayori Espinosa. Baje la mano. Excelente. Mayori Espinosa tiene la palabra. Buenos días, licenciado. En sí, la apología de Sócrates lo acusaban en sí de dos cosas: por no creer en los dioses de la ciudad y también porque corrompía a los jóvenes. Y este juicio, lo que veo, lo han hecho las personas que son mayores. Lo han hecho porque un amigo suyo ha preguntado al oráculo de Delfos si había alguien que era más sabio que Sócrates, pero, y la respuesta fue que nadie era más sabio que él. Por eso Sócrates estaba sorprendido de eso, y él decía de que él reconocía que uno no sabe todo. Y ha empezado a hablar con las personas, con los políticos, poetas y artesanos. Con los políticos ha hablado y decía que él, cuando ha hablado con ellos, ha sentido que, los políticos se creían mucho, se puede decir, de que solo ellos sabían más que los demás. Pero Sócrates también estaba
ha ido a preguntar ya, creo que no puedo hablar con esta persona, así que voy a hablar también, entonces voy a ir a ver su punto de vista de los poetas. Y cuando ha tratado de ver con ellos, los poetas, le ha logrado concluir de que los poetas hablan con respecto a, se puede decir, a su corazón, no con el conocimiento, que no tienen todo el conocimiento y que igual se creen más que las demás personas que tienen más conocimiento. Y ha hablado también con los artesanos y también ha logrado indagar de que ellos saben también mucho acerca de lo que hacen ellos, los que hacen sus artesanías, pero también no quieren lograr mejorar porque piensan igual de que ellos saben más solo sobre su área. Entonces, como les ha hecho esas preguntas, se dio cuenta de que muchos decían saber mucho, pero en realidad no tenían las respuestas claras. Por eso, en el juicio, Sócrates estaba diciendo que lo que él buscaba no quería corromper él a nadie, solo quería invitar a las personas a pensar, a buscar la verdad, a ser mejores personas. También que su trabajo no era algo suyo, sino era un encargo de los dioses, que un dios le había enviado para que él pueda indagar de que él era como una salvación, se puede decir. Y por eso no podía dejar de hacerlo, porque era un encargo. También se ha comparado a sí mismo de que era una mosca pequeña, de que Atenas era como un caballo grande y que él era la mosca en el que él tenía que hacer despertar para que todo mejore. Y pues aunque él ha hablado tanto, pues al final el jurado lo ha declarado culpable. Y cuando le han preguntado en sí qué castigo merecía, Sócrates no quería irse al exilio ni a la cárcel. Dijo que lo que quería él era ser reconocido y honrado por la ciudad. Y ha también ofrecido pagar una multa como una muestra de que, perdón, así porque no quería causar problemas, pero al final los jueces lo han condenado a muerte. Y Sócrates ha aceptado su destino y dijo que nadie sabe qué pasa después de la muerte. Lo único que sabemos es que lo importante es actuar bien y seguir la razón. O sea, él decía que si muere bien va a estar todo oscuro y va a estar en paz. Y si no, si su alma se va al Hades, creo que va a estar ahí hablando con otras personas que igual van a ser más sabios y va a adquirir más conocimiento. Entonces, él también advertía a sus jueces, si me matan no se librarán de las críticas, sino que habrán más personas que la juzguen. Es mejor obedecer a lo que es justo y a los dioses antes que obedecer a las personas. Es una más, licenciado. Muchas gracias, Mayori. Oña Aquise Juan Diego tiene la palabra. Muy buenos días, licenciado. Y bueno, desde mi punto de vista hay que ver desde el punto de origen. Vamos a reconocer de que Sócrates era una persona que amaba a su pueblo y también que respetaba las leyes de las cuales se imponían. También hay que tener en cuenta de que él era un soldado, o sea, servía también a su pueblo, pero también se le han dado las oportunidades de pertenecer a cargos políticos, se le han dado, pero él no aceptaba. Por lo tanto, las personas ya lo han visto como una persona de la cual era una persona que era muy orgullosa, que ya se veía ver como una persona que no respetaba el tema del sistema político. Luego, avanzando con eso, ya Sócrates impartía sus conocimientos, pero también le gustaba oír las perspectivas que tenía cada ciudadano de Atenas. Entonces, luego ya en el tema del oráculo, se ha dado de que él era la persona más sabia. Se le ha visto también con un punto también de envidia, porque habían personas que eran los sofistas, los cuales
su principal trabajo era dar filosofía. Y estas personas eran las que tenían el conocimiento en sus manos, o sea, tenían libros, tenían también espacios donde podían llegar a ampliar sus conocimientos. En cambio, Sócrates era una persona de la cual siempre andaba sucio, con ropa vieja, en sí no tenía buen aspecto. Entonces ahí también ya ha surgido también el tema de la envidia. Ahora, ¿qué característica lo podemos ver? De que Sócrates decía, yo solo sé que nada sé. Y en cambio los sofistas creían tener ya todo el conocimiento, se creían personas que tenían el conocimiento, que ya no tenían ya no necesitaban nada que aprender, así se les denotaba. Pero ¿cuál es la principal diferencia? De que cuando una persona no sabe nada, es la persona que puede llegar a ampliar más su conocimiento, no solamente lo ve desde una perspectiva, sino también quiere verlo de las diferentes caras de la moneda. Ahora, en el tema de los sofistas, ya han tenido ese tema de envidia, por lo tanto, ya han utilizado a tres personas que han influenciado mucho, que eran Meleto, Inato y Licón. Esas han sido las tres personas de las cuales han influenciado para que se le pueda llegar a dar un juicio a Sócrates. Ahora, cuando ya se llega a juicio, el tema de que Sócrates ya presentaba un tema que presentaba argumentos, pero también hacían faltas de respeto hacia el sistema político. Ahora, se le ha dado tres vías. Una, por ejemplo, que era el exilio, o también pagar una multa, o hasta, por ejemplo, dejar de impartir filosofía. Ahora, los principales cargos que se le han dado es de que él creaba sus propias divinidades, al igual que también hacía que la futura generación se ponga en contra de los gobernantes, y al igual que daba críticas sobre sus dioses. Pero en realidad lo que hacía Sócrates era que impartía su sabiduría y que decía de que no solamente hay que basarse en las perspectivas que uno te indica que tú reconozcas, sino que también tú crees tu propia forma de ver la realidad. Ahora Sócrates ha puesto necio, terco, y en el punto de que se le ha dado la oportunidad también para que lo saquen de ahí, ya que tenían guardias que les habían pagado, pero Sócrates no había aceptado tal cosa. Uno, porque decía de que si las leyes se van a quebrantar, eso dañaría al pueblo, al pueblo de Atenas y a todo el pueblo en general, porque crearía un tema de que todas las personas harían lo que se les dé la gana. Ahora, Sócrates acepta tomar la cicuta, que era la pena de muerte. Acepta tomar la cicuta, pero aquí también te deja una perspectiva muy amplia para mí. Él decía de que hay que estar fuerte ante nuestras convicciones, hay que tener también pensamiento crítico, pero ¿qué es lo que pasa? De que tal vez se la ha visto con un tema de reconocimiento, tal vez a Sócrates, porque ha actuado a base de sus principios, pero al fin y al cabo te deja pensando de que el sistema político siempre es el que gana. Ya sabemos de que se basa en las decisiones políticas y que no podemos llegar a quebrantar un sistema que ya ha sido construido desde abajo. Por lo tanto, ya van a haber personas de poder. Por lo tanto, también a lo que se le estaba haciendo a Sócrates era algo injusto. O sea, habían leyes que han sido para dañar a las personas y para que personas que estaban atentando contra el sistema gubernamental o hasta el mismo sistema político, cuando afecta a una persona, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que las personas desaparezcan. Por lo tanto, yo creo que Sócrates ha salido perdiendo en una parte, a pesar de que ha sido fuerte ante sus convicciones, porque al fin y al cabo ha ganado el sistema político. Y hasta el día de hoy se puede llegar a denotar eso, donde sigue existiendo la corrupción y no ha importado de que vengan nuevos pensadores a fortalecer la idea principal que tenía Sócrates. Entonces, aquí nos deja como reflexión, nos deja de que sí, hay que ser fuertes ante nuestras convicciones, pero también que no podemos llegar a ganar un sistema que ya ha sido construido. Al igual que también, para mí, la frase que más puedo llegar a reconocer es el hombre es el lobo del hombre. Al fin y al cabo, Sócrates ha resultado ser una oveja más, porque él ya claro ya lo ha dicho, de que no hay que dañar las leyes a pesar de que estén, a pesar de que destruyan a las personas, igual hay que respetarlas porque es un sistema.
Entonces, en sí ha salido ganando el tema de las personas que eran la MAE y los gobernantes. Esa es la perspectiva que yo saco, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Condori Quispe, Cintia. Adelante, Condori Quispe, Cintia. Buenos días, licenciado. Bueno, para mí la lectura ha sido importante desde el punto de vista que Sócrates, estando en la situación en la que estaban, lo importante para él no era salir de la cárcel ni buscar justicia, ni apelar clemencia, sino más bien cuestionar el hecho de por qué lo estaban acusando, qué argumentos estaban usando sus acusadores para que esté bajo esta situación. Y él entonces recuerda que por ir en busca de la verdad, en buscar a quién era el más sabio, había sido uno de los comienzos. Algo que también me puedo recalcar dentro de la lectura es ese momento en el que los jueces hacen la votación para acusarlo, donde solo por casi 3 votos él pierde y lo condenan. Y entonces se muestra ahí una debilidad de la misma justicia ya desde hace tiempo, eso es lo que me hace recordar ese momento. Y también en el momento que a Sócrates le dan a elegir, ¿no? El momento que él puede ser desterrado, puede ir a prisión o pagar una multa, pero él no elige ninguna de las cuestiones, sino más bien se empecina, ¿no? En que sigan, en encontrar ese argumento para que lo estén acusando, y más que ser una persona arrogante que los jueces lo condenan al final con la pena de muerte, pensando que él es una persona arrogante, él más quería que las personas razonen, que piensen la situación en la que él se encontraba y por qué. Y una última palabra que me queda también de la lectura es que decía que ahora ustedes retírense ya para vivir, mientras yo me retiro para morir. Eso sería todo, Licia. Cuando es al revés en la historia, ¿no? Él vive para nosotros. Yo para morir y ustedes para vivir, sí. Yamil Cortés tiene la palabra. Licenciado, buenos días. Yo creo que algo que se presenta al juicio donde Sócrates es acusado de corromper a los jóvenes es de cuestionar la creencia de Atenas. Sin embargo, al analizar la obra se entiende que el verdadero problema no era la religión ni los jóvenes, sino que Sócrates enseñaba a pensar críticamente. Él hacía preguntas incómodas que dejaban en evidencia que muchas personas aparentaban tener sabiduría, pero realmente no comprendían lo que defendían. En el libro Sócrates afirma que la mayor sabiduría humana consiste en reconocer la propia ignorancia. Esa idea rompe con el orgullo intelectual, porque demuestra que el conocimiento no nace de creer que uno sabe todo, sino de tener la capacidad de cuestionarse constantemente. Por eso su frase, solo sé que nada sé, sigue siendo tan importante hasta el día de hoy. También considero que la condena de Sócrates refleja un problema que todavía existe hoy en día. Las personas suelen rechazar a quienes piensan diferente o cuestionan lo establecido. Aún así, él decidió mantenerse fiel a sus principios antes que cambiar solo para agradar a los demás. Eso convierte a la obra no solo de una defensa jurídica, sino en una defensa de la libertad y de pensamientos y de la honestidad intelectual. Gracias, licenciado. Bien, gracias, Yamil. Muriel, Mamani, Bianca tiene la palabra. Y bajen la mano Yamil y Cintia, siguen con la mano levantada. Muriel, Mamani. Buenos días, licenciado. Bueno, la apología de Sócrates obviamente nos cuenta cómo Sócrates se defiende ante un juicio injusto, en el cual se le acusa por corromper a los jóvenes, la falta de creencia en los dioses y tratar de inducir unos nuevos. Pero también se explica por qué considera que pensar, cuestionar y buscar la verdad son deberes fundamentales del ser humano. Más que contar una historia, nos muestra ideas y argumentos de Sócrates para explicar quién era, qué enseñaba y por qué actuaba como actuaba. Como por ejemplo la búsqueda de la verdad, ya que Sócrates creía que las personas tenían que pensar y cuestionarse para llegar al conocimiento. También sobre la filosofía y el pensamiento crítico, que enseñaba a no aceptar las cosas solo porque todos la creían. Y la justicia, que cuestionaba si una decisión legal siempre es una decisión justa. También él tenía
moral y ética, defendía su actuar correctamente, aunque eso le trajera consecuencias. Tenía libertad de pensamiento y expresión, porque sostuvo sus ideas incluso cuando eso puso en riesgo toda su vida. Así que trata sobre cómo Sócrates se defiende de las acusaciones, pero también nos explica que dedicar la vida a pensar, a cuestionar y buscar la verdad es algo valioso para el ser humano. Por eso una de sus ideas más conocidas de Sócrates era que una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida. Solo eso. Gracias, licenciado. Gracias, Bianca. Conde Esmeralda. Adelante, Esmeralda, tiene la palabra. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Bueno, la Apología del Sócrates es una obra escrita por Platón, donde relata juicios sobre Sócrates y en la ciudad de Atenas. Y Sócrates fue acusado de algunas personas de corromper a los jóvenes y de no creer en los dioses. Y bueno, en el juicio, Sócrates se defiende ante el tribunal explicando que no quiso hacer daño y que su única intención era ayudar a las personas a pensar mejor y reflexionar sobre la verdad, también la justicia y la manera en la que vivían. Y bueno, durante su juicio, Sócrates explicaba que muchas personas comenzaron a odiarlo porque él acostumbraba a hacer preguntas así muy profundas y con esas preguntas demostraba que muchos que se creían sabios no sabían, ¿no? En realidad no tenían mucho conocimiento. Y bueno, también hablaba donde el oráculo de Delfos, en donde se dijo que él era el más sabio, pero Sócrates entendió que eso no significaba que sabía todo, sino que era sabio porque reconocía su propia ignorancia y sabía que tenía muchas cosas para aprender. Y algo que me pareció muy importante es que Sócrates nunca tenía miedo de decir la verdad o de lo que pensaba, aunque sus palabras podían causarle problemas. Y él siguió defendiéndose sus ideas y su forma de enseñar. Y bueno, durante el juicio muchas personas esperaban que pidiera perdón o que dejara de filosofar para recibir un castigo menor, pero él no quiso porque era una traición a sus principios. Prefirió mantenerse firme y incluso cuando fue declarado culpable, hablaba con tranquilidad y bueno, lo condenaron a morir tomando la cicuta, que era un veneno. Y creo que en mi opinión esta obra deja mucha enseñanza porque muestra la importancia de pensar en uno mismo y cuestionar las cosas y que la verdadera sabiduría no es creer que sabes todo, sino de reconocer que siempre hay algo que aprender. Eso es todo, licenciado. Muchas gracias, Esmeralda. Carlos Álvarez, adelante, por favor. Carlos Álvarez tiene levantada la mano, pide la palabra. Adelante, por favor. ¿Está Carlos Álvarez? Doctor, Lice, buen día. Sí, hola. ¿Se me escucha? Listo, gracias. Primeramente, doctor, es más claro. Adelante, Carlos, Sí, tiene la palabra. hola. Prosiga. Hola. Ya, ¿Le escuchamos? primeramente, es claro que esta apología, nos habla primero nos habla del derecho a la libertad, ¿no? Esta apología, el derecho a la libertad, a la expresión, donde Sócrates intentaba cuestionar a los políticos de ese entonces, ¿no? Intentaba cuestionar, creo que al Estado, ¿no? Y a los políticos la forma de explicar, ¿no? Al derecho en ese momento. Más que todo se basaba en la virtud, en la justicia, ¿no? Buscar la virtud, que la virtud no sea, que sea la virtud la forma de ejercer aquellas personas que juzguen a los demás. No, bueno, ese era su planteamiento, ¿no? Y ante todo,
también más allá, cuando es cuestionado, cuando él se le dice que corrompe a la sociedad, en realidad lo estaba haciendo para hacer valer que en el derecho, si el derecho sirve para resolver la justicia, entonces, ¿por qué no hay otras formas de cuestionarlo, ¿no? De esa forma dice, ¿no? Sócrates, y al final, cuando es puesto a la pena de muerte, él la acepta. Eso también hay un principio, ¿no? Que si bien el Estado, o bien el Estado tiene la potestad de, a veces pone, pone pena sin ser justa, a veces sin ser justa la pena. Bueno, de esa forma lo intenta Sócrates, creo, para mí, en el derecho ante todo, e intenta hacer un cuestionamiento grave, ¿no? Eso es, doctor. Difícil decir licenciado, ¿no? Sergio Daniel Corina, ¿así está bien? Tiene la palabra. Buenas. Su idea principal es que el verdadero sabio es quien reconoce que no sabe todo. Por eso dice, solo sé que nada sé, y que su misión es ayudar a los demás y a pensar y cuestionar lo que cree. Además, es importante buscar la verdad y vivir con la justicia. Y Sócrates no solo trataba de salvarse, sino de mostrar que la filosofía es un compromiso con la verdad y la coherencia. Incluso significa aceptar, incluso que eso significaba que iba a morir. Y por eso nos trata de decir que no solo hay que creer lo que dicen las demás personas o lo que dice el Estado. Siempre hay que criticar o buscar un aporte intelectual de cada uno. Ese es su aporte. Muy bien. Vera Chávez Gadiel. Vera Chávez Gadiel, tiene la palabra. Gracias, licenciado. Bueno, ya se ha recalcado bastante en sí el contenido del libro y solo quería dar puntos clave, que estos son en sí que el libro de la Apología de Sócrates en sí solo es el punto de vista o el lado de la defensa de lo que llegaría a ser de Sócrates, contra, defendiéndose sobre las penas o acusaciones en sí exactamente en contra de él, que sería, la corrupción de los jóvenes y que se le considera ateo, como también creen otros dioses. Bueno, los puntos clave llegarían a ser esos, y cómo llega a abordar en sí la defensa, que llegaría a ser en base a analogías, y he escuchado también de que alguien estaba diciendo de las propuestas alternativas. En sí estas propuestas alternativas las ha propuesto Sócrates. Estas propuestas alternativas más que nada venían como una recompensa, el exilio y la remuneración económica. En sí, con todas estas bases, más que nada se llega a dar llega a demostrar su línea, su línea de aprendizaje y para enseñar, que sería la hermenéutica socrática, que sería la búsqueda del conocimiento. Mayéutica es. Sí. Y como la aceptación de la muerte también es en sí uno de los valores que tiene Sócrates en base a la virtud y la verdad. Nada más. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Miguel Cabrera Zavala, adelante. Buenos días, doctor. Para no repetir todo lo que ya han dicho los compañeros sobre la apología de Sócrates, escrita por Platón, yo quisiera aportar algo que siempre me ha llamado la atención, y que hay algunas posturas de algunos escritores que hablan de que Sócrates realmente no existió y fue Platón el que lo utilizó como un personaje para expresar sus ideas. Y en este sentido, si analizamos bien la apología de Sócrates, es casi una fábula para transmitir, ¿no?
un tipo de pensamiento y de formas de cómo ver la vida, ¿no? De la virtud y de todo eso. Pero lo más interesante que me parece cuando hablan de Sócrates es lo que se ha rescatado como el pensamiento socrático. Y cuando él, lo que no dijeron los compañeros es que cuando él hacía las preguntas y analizaba las ideas, él no les daba las respuestas. Él los conducía para que ellos mismos se den cuenta de que realmente no saben tanto como creen saber. Y eso era lo que incomodaba a los mayores y les daba el pensamiento crítico a los jóvenes para buscar educarse más, porque se daban cuenta de que realmente no sabían tanto, ¿no? Entonces, cuando una persona que realmente sabe algo es humilde en eso porque sabe que no sabe tanto. En cambio, el ignorante es el que cree saber todo y esa es una de las reflexiones más interesantes de la apología de Sócrates. Eso sería lo que... Correcto. Gracias, Miguel. Valeriano Morales Micaela, y ya nos está pisando el tiempo. Adelante, Valeriano Morales Micaela. Buenos días, licenciado. A lo que yo entiendo, o bueno, lo que he resumido la apología de Sócrates, es donde Sócrates se defiende de lo que las acusaciones que le están haciendo. En eso yo puedo dividir que hay acusaciones antiguas y acusaciones que son nuevas. Las acusaciones antiguas lo acusaban de que indagaba las cosas subterráneas y celestes, a lo que Sócrates respondía que eso no sabe ni mucho ni poco, que quienes en general no creían en los dioses, pero él decía que sí creía en los dioses porque creía en demones. Que eran hijos de los dioses. Y quien más lo atacaban aquí era Eleto, que estaba a nombre de los poetas. También había otro que lo atacaba, era Anito, que era el nombre de los artesanos. Y también Lincoln, que venía en nombre de los oradores. Estos tres lo atacaban porque Sócrates le hacía un cuestionamiento, porque a él le habían dicho que el oráculo de Delfos le había dicho que él era el más sabio, y él se preguntaba por qué él era tan sabio, o sea, ¿por qué yo soy tan sabio? Y a lo que ha ido preguntando a los que él creía en ese momento que eran los más sabios, eran los políticos, los poetas y los artesanos. Pero ellos no les respondían, y no les respondían como quería, y a lo que se ha dado cuenta Sócrates, era él que se daba cuenta, desde eso viene esa frase, dice, solo sé que nada sé, en el que ha dado a entender que ellos no sabían que eran, o sea, que no sabían que eran o ignorantes o no sabían. Y al punto final no puedo ir, a lo que me ha llamado más la atención es que al final Sócrates se reúne con los que han votado que él no era culpable, digamos, lo han apoyado a su favor los jueces que no apoyaron a su favor, y les dice, ustedes a sus hijos edúquenlos bien, y les da algunos otros consejos y se despide, y al final termina tomando la cicota. Y ese, digamos, sería un poco de lo que, digamos, a mí me ha llamado más la atención. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ti, Micaela. Cerramos con Zuñuagua Gutiérrez Leandra. Adelante, por favor. Ya, doctor. Digo, licenciado. Bueno, he visto lo que vendría a ser la apología. Entonces, los puntos fundamentales del discurso de defensa de Sócrates ante el tribunal ateniense ha sido una sección de identificadas en su fuente. Sócrates, en este caso, comienza distinguiendo entre sus primeros acusadores y los actuales, que serían Mélito, Anito y Lincoln. Sostenían que era un hombre peligroso, que indagaba misterios del cielo, la tierra, y que tenía la habilidad de hacer que la peor causa pareciera la mejor. Él niega rotundamente ser un sofista. Aclara que nunca ha cobrado por enseñar, ni ha pretendido tener una sabiduría sobrehumana como la de George o Hipias. Explica que su reputación nace de una sabiduría pura. Entonces, en este caso,
Sócrates, o sea, pregunta a los políticos, a los poetas, artistas, artesanos, ya reconoce que la sabiduría humana no es gran cosa, o peor o mejor, decir no es nada. Se enfrenta a Mélito respecto a la corrupción de la juventud. Sócrates argumenta que nadie dañaría a sus vecinos, pues el mal recibido de ellos afectaría a él mismo. Entonces Melito lo acusa de no creer en los dioses, de ateo, que cree en demonios, que prefiere obedecer a Dios que a la percepción criminal. Entonces, o sea, a él lo llegan a acusar, lo llegan a tratan o sea, le proponen para una pena alternativa a la muerte y le propone ser alimento en el pritanio o expresas del Estado, recompensas reservadas para los ciudadanos más ilustres. Finalmente el tribunal lo sentencia a muerte. En este caso, Sócrates no se arrepiente de su defensa, prefiere morir y por eso llega a tomar la cicuta. Eso es lo que he llegado a comprender, Lice. Bien, ya estamos casi al límite de tiempo, ¿no? Y lo siguiente, integridad se llama lo que hace Sócrates. Integridad, mantiene su postura pese a las acusaciones que pesan contra él. Hay acusaciones sobre impiedad, en realidad, ¿no? El no creer en los dioses es impiedad. Y también le acusan de corromper a la juventud. Son las dos acusaciones básicas. Y él, utilizando el método de la mayéutica, preguntar e inducir una respuesta de sus cuestionados, logra poner en ridículo las acusaciones y en realidad lo más importante, la búsqueda de la verdad. Integridad porque si bien se le ofrece salidas alternativas, se llamaríamos hoy, ¿no? Una pena menor, un pago de una cuantía, incluso en alguna recompensa y hasta salir mediante el exilio, él no prefiere aquello, aunque le dejen un barco o un caballo atado para que vaya al bote, al barco, él no prefiere eso, porque ¿quién hubiera ganado si es que él aceptaba una pena menor? El sistema. Hoy no estuviéramos hablando de Sócrates, ni siquiera nos hubiéramos enterado que había una persona íntegra. Sí, entonces el sistema siempre va a propugnar eso, eliminar a quien cuestiona seriamente al sistema o desprestigiarlo, porque al final fue un desprestigio. ¿De quiénes? De los interesados, del poder íntegro, pero además de un grupo económico específico, los sofistas, porque Sócrates era una competencia frente a un grupo que se creía saber mucho y no sabía en realidad nada. Y con humildad Sócrates les dijo, solo sé que nada sé, aunque era reconocido por el oráculo de Delfos como la persona más sabia de ese momento. En ello luego se va a basar Platón, alguien lo dijo en las exposiciones, ciertamente, para generar su otra obra, La República, y que nos vamos a abocar a ella la siguiente clase. Ya estamos en hora. Muy buenos días, jóvenes, un saludo cordial. Estamos a lo que nos instruyan las autoridades sobre las clases, si van a permanecer virtuales. Me despido. Tengan una feliz jornada y una semana íntegra. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. Buenos días.